Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos tratando el tema de violencia en el amor. Y no solamente nos vamos a centrar en la violencia en el hogar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, por si usted nos acaba de sintonizar, le aclaro, la violencia muchas veces viene anunciándose desde el noviazgo, desde ese amor, de esa ilusión, donde a veces permitimos todo, y eso es el problema, que no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que frenar y que nos están diciendo: ¡ojo! ¡Alerta! Algo está pasando, algo no es normal aquí. Lamentablemente se han normalizado muchas conductas como los celos, el control y otras cuantas más, en donde decimos: ¡ay, me quiere, qué lindo! Y no es así. Esto lo vamos a estar hablando a lo largo del programa, pero es importante llamar la atención en estos puntos para que si hoy hay alguien que está dentro de una relación de noviazgo y empieza a detectar estas situaciones, por favor, alerta. Haga un pasito para atrás, analice bien con quién está y qué es lo que está consiguiendo, cómo la hace sentir en referencia a la relación. Me da mucho gusto, agradecer nuevamente la presencia de Claudia y Paola, que nos han acompañado en el primer bloque también, pero también quiero presentarles a ustedes a quienes ahora me acompañan. Claudia Cruz, bienvenida, Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación. Un placer. Para mí es un privilegio estar aquí, poder contar algo, ¿verdad?, de lo que me ha tocado vivir. Gracias por hacerlo, eso es importantísimo. Gracias. Y sé que así las historias que ustedes hoy nos cuenten van a llegar al corazón de muchas personas y ojalá puedan estas personas tomar una decisión importante como las que ustedes han hecho, decisión por su vida, ¿verdad? Y también me da mucho gusto recibir a Jacqueline Gomar. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, muy amable. Gracias por invitarme a tu show. Un placer a ti, gracias por aceptar la invitación. Voy a empezar contigo, Claudia, para que me cuentes un poquitito de tu historia. ¿Cómo empieza? Pues bueno, me casé joven, muy joven. ¿A qué edad? A los 18. Sí. A esta edad creo que uno está muy vulnerable, es muy fácil manipular y obedecer, máxime si se trata de alguien mayor o de alguien que tú ves como un líder, ¿verdad? Claro, que alguien admiras. A quien seguir, alguien a quien tú admiras. Pues creo que fue muy fácil el también salir de mi hogar, sí casada por supuesto, pero pues me tocó un poco difícil, ¿verdad? Vivir un poco de cada uno de los tipos de violencia. Claudia, ¿cómo empezó cuando tú te empezaste a dar cuenta de que había algo que no estaba bien? Pues todo empezó en el noviazgo, con los celos, pero yo no lo veía como algo alarmante. Sí me molestaba, pero decía: ya se le va a pasar. O no, ¿Hasta dónde llegaban los celos? ¿Cómo qué? Ponme un ejemplo. Como que me acusaba: ¿quién es ese? ¿Por qué se rió con vos? ¿Por qué se ríe? ¿Te conoce? ¿Lo conoces? Y así preguntas que me aturdían, ¿verdad? Pero pasaba con las horas o con los días. Después, digamos, durante el noviazgo, ¿fue solo celos y este tipo de control, digamos, o pasó algo más en el noviazgo? No sé, algún arranque de enojo o algo que te haya asustado a ti. Sí, como insultos, pero no eran tan graves como los que ocurrieron después de casada, porque ahí eran un poco más leves. Pero igual eran insultos. Sí, igual eran insultos. Claro. Y ya una vez dentro del matrimonio, tú nos comentabas también que, y quiero también hacer el énfasis y llamar la atención sobre este punto, además de toda la violencia psicológica y física que puede existir, la violencia económica, Claudia. Así es. ¿A qué te refieres tú con esto? Así es. Por ejemplo, cuando tienes que dar detalle de cada quetzal que tú gastas, en qué lo gastaste, por qué lo gastaste, por qué no consultaste de haber tenido que realizar algún pago, algún gasto, cuando no te dan, cuando tienes que estar pidiendo, ¿verdad? Cuando no debería ser así. Claro. Cuando te dan una tarjeta de crédito, pero no tienes la libertad de usarla, solo es para que hagas los mandados o para que te bajes a pagar la gasolina, ¿verdad? Limitación absoluta. Gracias, Claudia. Gracias, porque sé que es un tema sensible y te agradezco por hoy venirlo a compartir con nosotros. Jacqueline, voy contigo. Cuéntame un poquito de tu historia. Pues yo me casé de 21 años. Yo sí me recuerdo que cuando él llegaba a visitarme siempre llegaba tomado. Y aún así yo no entiendo por qué yo lo acepté. Y incluso mis papás lo dejaban entrar y te buscan aquí y todo. ¿Nunca te dijeron algo tus papás de, mira, por qué viene, qué raro? Sí, mi mamá decía: otra vez viene tomado. Y mi papá también, mi hermano no le gustaba para nada que él llegara. Decía, solo tenía el pelo largo. Y mi hermano decía: mira, ese pelo parado, borracho, te busca. Y yo salía ahí
corriendo a buscarlo, porque yo emocionada y todo por la relación que teníamos. ¿Cuándo fue que empezó entonces, según lo que tú recuerdas, a mostrar signos de violencia? Ya estando casados. No sé, él tomaba mucho, entonces si yo le decía algo estando tomado, él se enojaba y entonces ahí era donde reaccionaba conmigo, y si yo le reclamaba algo, él venía y entonces era cuando ya venía y me aventaba contra la pared o me gritaba muy fuerte, me insultaba, me decía malas palabras, o sea, sí. me maldecía incluso, pero yo decía de plano porque estaba tomado, ¿verdad? Tú lo justificabas de esa forma también. Ajá, claro. porque estaba tomado, pero todos los días se iba a tomar, todos los días estaba tomado casi, entonces no se podía ver mucho la diferencia entre... ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos. ¿Cómo fue esa relación y el control y todos estos signos de violencia ya con hijos, Jacqueline? Pues lamentablemente ya con hijos, mi hijo que tiene ya 13 años, él se recuerda y él me dice, mamá, yo me recuerdo cuando estaba jugando carritos debajo del lavamanos, cuando mi papá te empujó contra la pared, y yo le digo, ¿cómo te acordás de eso si apenas tenía 5 o 6 años, algo así? Yo me acuerdo, mamá, también cuando mi papá vino y te tiró de las gradas y estabas toda golpeada. Y yo le digo, pero son cosas que... Y también recuerdo otras cosas, pero las recuerdo todas como un pedazo de cada una. Pero recuerda. Y lo hace un chirmol, pero él recuerda cosas. Claro. Ya es que está separada, todavía continúa la agresión, sobre todo en la parte económica, ¿cierto? En la parte económica, sí. Yo desde que me separé de él nunca... Bueno, desde que estábamos casados, él nunca me ayudó. Digamos, él no me daba un gasto. Mira, quizás dinero, el gasto, administrarlo y todo. No, él solo me daba un cheque, mira, anda a pagar la casa, un cheque, anda a pagar esto, un cheque, anda a pagar la luz. Él controlaba todo. Él controlaba todo. Yo no administré dinero. Entonces, cuando me separé de él, llegó incluso a pedirme que tenía que estar con él, tener relaciones, para que él me comprara el súper, para yo darle de comer a mis hijos, hasta que yo puse un hasta aquí, ¿verdad? Y le dije, ya no más. Sufrí mucho, sí, porque ¿qué le daba de comer a mis hijos? Y no podía estar yo mendigando y mendigándole siempre, digamos, mira, tus hijos tienen que comer, ¿verdad? A veces venía el abuelito y decía, mira, yo te traigo algo, ¿verdad? Claro. Pero no es lo mismo, porque hay gastos en el hogar, hay que pagar. Por supuesto. Tantas cosas. Jacqueline, gracias por compartirnos un poquito. Sé que a las dos, tanto a Claudia como Jacqueline, las hacemos resumir años de dolor, de tristezas, de situaciones muy difíciles en pocos momentos. Me quedan un par de minutos y quisiera hablar con ustedes, Claudia y Paola, para que señalemos algunos puntos en donde se nos pierde, donde no vemos que algo está pasando, que algo no está funcionando adecuadamente dentro de la relación. Sí, tenemos que identificar que la violencia es una relación desigual de poder. Entonces, cuando alguien manda, ¿verdad?, y la otra persona obedece. La violencia psicológica también está inmersa en todos los tipos de violencia. Es lo que nos comentaban las personas, ¿verdad?, que el darme una tarjeta de crédito o un cheque y yo solo pagar esto me limita a mí a tener esa decisión de qué puedo hacer yo con ese dinero. Entonces eso tiene la implicación a nivel psicológico, ¿verdad?, de decirme, no sirvo para esto, no tengo la capacidad de administrar el dinero. Entonces nos va como limitando en nuestra autopercepción. Entonces vamos como que disminuyendo esas capacidades que nosotras sabemos que las tenemos, pero al vivir esta situación constantemente vamos limitando, ¿verdad?, nuestra propia autoestima, claro, nuestra autoimagen. Y creo que uno de los puntos más fuertes en cualquiera de estas relaciones son los hijos, Claudia. Por supuesto. La mayoría de ustedes y de las mujeres que lo hemos pasado, algo que nos limita es no creer que somos capaces de poder salir adelante, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que hemos salido adelante en esas situaciones. Y tiene que ver mucho la cultura, las redes de apoyo que puedan tener las personas, la connotación religiosa o cultural que puedan tener,
porque no se puede decir o no es válido decir que se queda porque le gusta ser maltratada o porque quiere quedarse en esa relación Porque en nociva. sociedad muchas veces, y lamentablemente así se dice, pues porque le gusta, ¿no? Y no es porque le gusta, claro que no, No, le y gusta. además hacen señalamientos de, mire, pero si le tiene carro, Sí. pero mire, si a ella no la dejan bajo llave. O sea, las personas muchas veces con sus juicios, en lugar de ayudar, empobrecen más esta cultura que Y algo muy tenemos. frecuente también es que las mujeres tenemos esa idea de formar una familia, o que la familia tiene que estar integrada de mamá, papá e hijos. Y esto se debe a que pues estas creencias las traemos desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? El creer que pues únicamente así mis hijos van a crecer tranquilos o en paz. No, y O que es un sanos mental círculo y también, físicamente. y es un Sí. círculo nocivo que cumple las fases precisamente que son 4, ¿verdad? Y entonces, mientras que ya hemos visto que desde el noviazgo están dando indicadores, poco a poco esto también va creciendo, porque se va alimentando esas conductas irracionales, porque no es que no sepa lo que están haciendo. Es que sabe que cada vez va midiendo más como un punto estratégico de qué otra forma puedo hacer de presión para someter y que se quede. Claro, van midiendo hasta dónde va el límite. Sí. Dejé que me dejó que la controlara, voy a Exacto. controlarla un poquito más. Me dejó que le pegara, le voy a pegar un poquito más. Etcétera, etcétera. Me tengo que ir a la pausa comercial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema, violencia en el amor. Ya volvemos. Ya estamos hoy aquí. No hay